cordial saludo. Un cordial saludo a todos. Explicaremos lo relacionado sobre el contrato jurídico de cesión de derechos. En este acápite encontraremos sus generalidades, sus requisitos, el requisito de publicidad que se ha brindado por la Corte Suprema de Justicia Constitucional y el Consejo de Estado. De ahí analizaremos las jurisprudencias correspondientes a las anteriores Cortes y denominaremos y daremos una importancia a lo relacionado también con los aportes realizados por la doctrina colombiana en este contrato de cesión de derechos. Para empezar, comenzaremos explicando qué es la cesión de derechos. Es necesario recalcar lo que ha mencionado la doctrina y la jurisprudencia en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. En este momento hablaré de la cesión de derechos personales. Conviene explicar que la cesión de derechos personales se ha reglamentado en el Código en el artículo 666, en donde se menciona que son solo derechos personales aquellos que pueden reclamarse por ciertas personas por un hecho suyo o por disposición de la ley a contraer obligaciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos deja claro que los derechos personalísimos, que son todos aquellos derechos que no se pueden entregar porque destruirían la personalidad de las personas, dejan anterior relación con lo dispuesto en el Código Civil en su artículo 1959, donde la cesión de un crédito de cualquier título gratuito o oneroso no tendrá efecto entre cedente y cesionario, sino en virtud de la entrega del título, es decir, que un derecho personal puede realizarse por medio de un contrato de venta o donación. Por ello, parte de la doctrina en cabeza del doctor José Bonivento ha mencionado que la cesión de crédito, como lo regula el artículo 33 de la Ley 57 de 1987, no tendrá efecto alguno entre el transmitente del derecho, el cedente, y el que se entrega el crédito, el cesionario, sino en virtud de la entrega del título convenido del denominado derecho personal traspasado, o por el otorgamiento de un documento del cedente al cesionario para el evento en que conste el título de crédito. Esta es una aclaración que debemos hacer los abogados, y es que la mejor opción es que el contrato sea escrito. Si bien se puede hacer verbal, siempre debe ser por escrito para efectos del derecho probatorio. Respecto a lo mencionado sobre los efectos causados a través de la cesión, es necesario recalcar que la mencionada Corte Suprema de Justicia en su sala civil, en el cual alude a que si el acreedor del precio cede a un tercero el crédito proveniente de este y recibe del cesionario el precio de este nuevo contrato, el antiguo acreedor desaparece y se extinguen todos los derechos en relación con el deudor, pero por la naturaleza la misma del contrato, cumplidas ciertas condiciones y establecidas por ley, surgen relaciones jurídicas entre el cesionario y el cual es un verdadero causaviente del mencionado acreedor antiguo, y el deudor y el crédito se conservan como si existiera en cabeza un cedente con todos sus derechos y garantías. Ahora bien, frente a la responsabilidad del cedente frente al cesionario, es necesario recalcar que cuando este contrato se realice a título oneroso, el cedente se tiene que hacer responsable de la existencia del título al tiempo que se realizó. En otras palabras, que al momento en que se ejecutó el tal acto jurídico pertenecía a él dicho título, pero no se le puede responsabilizar frente a la futura insolvencia del deudor o si no se pacta expresamente esto. En tal caso, se entenderá que solo se hace referencia a la solvencia presente al momento de la cesión. Pero si la cesión se realiza a título gratuito, el cedente no asume ninguna responsabilidad. Para explicar cortamente esto que acabo de decir, lo que significa es lo siguiente: la responsabilidad del cedente es hasta el momento de entrega del título que el deudor no se haya insolventado. Ya no es culpa de él si el deudor en el proceso, después de haber entregado el título, se decide insolventar, salvo si las partes así lo expresen. Para concluir esta clase de cesión de derechos, es obligatorio mencionar que cualquiera de los casos de responsabilidad que se haya de exigir en contra del cedente estará limitada frente al monto del beneficiario que se haya obtenido de la cesión, salvo que se exprese o se estipule que el responsable asuma la mayor parte. ¿Qué es cesión de derechos de herencia? El ordenamiento jurídico colombiano ha tenido una relación en lo contemplado con los artículos 1967 y 1968 del Código Civil. Además de esto, es necesario mencionar que la cesión de derechos
de herencia se puede realizar tanto a título de donación, permuta, comprendiendo lo anterior. El doctor José Alejandro Bonivento ha señalado que la cesión de derechos de herencia es un acto en virtud de la cual transfiere a otra los derechos que les corresponden dentro de una sucesión presente, como herederos o legatarios a título oneroso o gratuito. Lo afirmado tiene coherencia con lo contemplado en el artículo 1520 del Código Civil, entendiendo que los derechos de herencia no tienen un trasfondo sobre la calidad de heredero, sino es básicamente sobre los intereses que le asisten en la sucesión. Es por ello que no se puede hablar de que esta clase de cesión de derechos puede hacerse con regulación de los bienes de la sucesión, porque ésta solo comprende a los actos de disposición de bienes que no son del cedente, sino que suplen el llamado patrimonio de herencia. Analizar las características de la cesión, en principio se puede hablar de un contrato solemne y aleatorio. La primera particularidad, es decir, lo solemne, es por la regulación que contempla el artículo 1857 del Código Civil, al mencionar que no se puede refutar perfectamente ante la ley mientras no sea otorgado por escritura pública, y aleatorio es básicamente porque la doctrina ha contemplado que en ciertas medidas el acto de inventario y avalúo no es inmodificable y por esto absoluto. Con relación a esto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación del 03 de agosto de 1954, ha sostenido que no se puede hablar específicamente de manera absoluta de que la venta de derechos hereditarios sea siempre de carácter aleatorio, porque al momento de ejecutarse la cesión se conoce de manera cierta la cuantía del activo y del pasivo de la sucesión. Hablaremos sobre la responsabilidad que encabeza el cedente, donde se puede examinar un derecho litigioso de herencia. Es necesario distinguir que si es a título oneroso o gratuito. Si la cesión es realizada a título gratuito, la Corte Suprema ha sostenido que en relación con lo contemplado en el artículo 1967, ha argumentado que el cedente no responde en ninguna circunstancia al cesionario, ni siquiera su calidad de heredero. Pero frente a la cesión de título oneroso, la Corte Suprema en el caso ha contemplado y ha señalado que el cedente no se hace responsable sino a calidad del heredero. Esto frente al momento de que la cesión era titular del heredero de herencia y su correspondiente cesión. Pero en la doctrina se ha mencionado que si es precedente o no la admisibilidad de la lesión enorme, en relación con el artículo 667 del Código Civil, establece que los derechos y acciones se refutan muebles o inmuebles, según lo cual la cosa en que se ha de ejercerse o que se debe, y si el patrimonio de la sucesión está representado solo en bienes raíces, el derecho de herencia cedido será inmueble y cabrá la rescisión, en la cual será posible en casos de que la cesión de enorme parezca o aparezca teniendo en cuenta solo el valor de los bienes raíces. En este momento voy a pasar a hablar del contrato de cesión de derechos litigiosos. Y estamos hablando de que para realizar esta clase de contratos, la realización y el análisis jurisprudencial fue exigente. Vimos la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Comprendido lo anterior, es necesario comenzar realizando una distinción entre los conceptos de derechos litigiosos, cosa litigiosa. Por tanto, cuando se alude a derechos litigiosos, se refiere a la cesión por el cedente de una posición como sujeto de relación jurídico-procesal, la cual se constituye con la notificación al demandado de la admisión de la demanda en que se ejercita la acción correspondiente al derecho. ¿Qué significa todo esto? Significa que en un proceso, cuando se habla de derechos litigiosos, se habla de derechos que ya están en proceso para una demanda. Entendido dicha distinción, procederemos a realizar un análisis jurisprudencial de la sentencia C-1400 del 2000, en donde la Corte se pronuncia acerca de la institución y la exclusión y cita: también podrá sustituirla en el proceso siempre que la parte contraria lo acepte expresamente. El accionante interpreta que debe ser inexcutible toda vez que la única potestad a una de las partes para decidir si acepta o no la cesión, aludiendo que la parte menos favorecida se convertiría en un esclavo de la parte. Esto es gravísimo, ya que la persona que demandó esta norma en el Código de Procedimiento Civil, cabe aclarar, decía que
lo único que puede hacer la contraparte era ser sustituida en el proceso. Sin embargo, la Corte, en la misma decisión, esto es falso. En la sentencia, la Corte ha interpretado que la cesión de derechos litigiosos opera entre dos sujetos y uno de los extremos de la relación procesal, en cuya relación negocial no interviene la otra parte. Por eso, esto a quien pertenece el proceso le asiste el derecho a ser informada de la sustitución, la manifestación, si está de acuerdo o no con quien va a ser nueva contraparte en casos de aceptación. Este último podrá participar exclusivamente como coayudante del cedente. Esto es importantísimo. Aquí se nos declara que la cesión de derechos tiene un principio y es el de publicidad. La publicidad es importante en el contrato de cesión de derechos, sea litigioso o sea de herencia o cualquier otro. Para seguir hablando de esto necesitamos remitirnos a otra sentencia, pero antes dejar claro que la Corte declaró improcedente lo que había dicho el demandante de la norma original. Me gustaría entonces hablar de lo que el Consejo de Estado interpreta como cesión de derechos litigiosos. El Consejo de Estado ha mencionado que una vez transmitido el derecho litigioso al cesionario quedará facultado para entrar al proceso y que ello puede producirse de dos maneras: que el cedente se dirija al tercero imparcial llamado juez y que le manifieste que ha cedido su derecho litigioso en el proceso y solicitará que se declare el cesionario interesado en este proceso, y de otra forma, que será la número 2, de que por cualquier motivo el cedente no dirija el memorial aludido, sino que podrá aludirlo el cesionario y acompañarlo naturalmente la prueba auténtica del título por el cual se creó esta conciliación de la cesión. Esto es importante y ahora les explicaré por qué. Según esto, cuando la parte que habla de la cesión cede, esto convierte al otro en el sujeto de la legitimación por activo, porque si no se le enseña al juez que ha cambiado de cedente y por ende de legitimación por activa, el juez no lo sabría. Por eso es importante la publicidad, recalcada desde nuevo desde el Consejo de Estado. Ya vemos que hay coherencia en el Consejo de Estado y hay coherencia en la Corte Constitucional al hablar de cesión de derechos litigiosos y de la publicidad. El doctor Bonivento Fernández expresa que la institución creada por el derecho romano puede evitar especulaciones con litigios y concede una facultad de expropiación del retracto litigioso. El Código Civil, en su artículo 1971, ha registrado casos en los cuales no se puede considerar este derecho de retracto. El primero de ellos es cuando se realiza un coheredero o copropietario por coheredero o copropietario de un derecho que es igual de común a los dos. En segundo lugar, el acreedor en pago de lo que le debe el cedente. Y en tercer lugar, al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para que goce tranquilo y seguro del bien inmueble. Pero, y ahora nos remitimos a la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de noviembre de 1954 agrega 3 casos posibles, y estamos hablando de sentencias muy antiguas que aún siguen vigentes, que la posible ejecución del derecho de retracto, y estos son: se puede retractar cuando la cesión enteramente sea gratuita. La segunda opción es la realización por Ministerio de Justicia. Son las siguientes. Primero, para que la cesión de derecho litigioso sea exitosa y también esté completa, es necesario que el deudor se entere de que la misma existe. Las conclusiones pero que el principio de publicidad se debe entender que se entregue, y de faltar este principio se estaría violando al debido proceso y se declarará la nulidad de todo lo actuado por falta del principio de publicidad, que es uno de los principios de este contrato jurídico. Segundo, frente a la responsabilidad del cedente en los derechos de herencia, es necesario precisar si es a título oneroso o gratuito. Si la cesión es realizada a título gratuito, la Corte Suprema de Justicia, en relación con lo contemplado en el artículo 1967, ha argumentado que el cedente no responde en ninguna circunstancia al cesionario, ni siquiera su calidad de heredero. Pero frente a la cesión de título oneroso, la Corte Suprema, en el caso contemplado anteriormente, ha señalado que el cedente no se hace responsable sino a la calidad del heredero. Esto frente al momento de que la cesión era titular del derecho de herencia. Tercero, es la aceptación en materia de cesión de derechos, el cual se puede realizar tácita o expresamente. Cuando
el deudor lo realiza en métodos evidentes, como en el caso en que el deudor firme la nota de cesión aludiendo que está conforme con la transferencia del derecho, es una aceptación expresa. Pero cuando se deduce de circunstancias o hechos que se colocan en manifestación o la voluntad del deudor, es una aceptación tácita, porque lleva a métodos o circunstancias que el deudor llegue a entender la situación.